Querido Dios, ningún hombre realmente es digno de exponer tu palabra. Estamos muy limitados. No tenemos naturalmente la profundidad de exponer tu palabra. Pero pedimos, Señor, en esta hora que el Espíritu Santo pueda ser nuestro maestro, que nos puedes educar, enseñar, y que podemos a través de ese culto entrar a la lectura de la palabra de Dios, podemos glorificar a nuestro Dios en adoración. Invocamos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, otra vez, feliz sábado a todos. Aquí dice: el Señor tiene sus instrumentos señalados. Y voy a entrar a una o dos historias bíblicas, quizá conocidos. Me gusta como inspiración abunda aquí en estos textos bíblicos. Dice 1 Samuel 13, versículo 4. Dice aquí: todo Israel oyó que se decía, Saúl, ¿qué hizo a Saúl? ¿Había atacado a qué? Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos por lo que había hecho Saúl. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal, ¿no? Sigue diciendo el versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear en contra de Israel. ¿Cuántos había? ¿Son bastantes? ¿Usted ha visto 30,000 personas alguna vez en su vida? ¿En algún lugar? Bueno, voy a brincar los números acá. Dice: el pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar. Y subieron y camparon en Micmas, ¿verdad? Sigue diciendo, versículo 6: y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué hicieron los hombres de Israel? ¿Se escondieron dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Rocas y... ¿estaban con esperanzas? ¿Que Dios iba a orar en su favor? ¿Vieron el enemigo? ¿Sí o no? Vieron el enemigo juntándose en grandes números. ¿Y ellos cómo quedaron? Dice versículo 7: y algunos de los hebreos pasaron a Jordán, a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía todavía en Gilgal. Dice: y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Valientes. ¿Ah?
Estoy asegurándome que están leyendo la lectura, ¿eh? Porque Dios nos ha dado todas estas cosas para que aprendemos. Esto no son meramente historias para entretenernos. Es para que aprendamos algo. Cuando miramos la situación, la pregunta sería, bueno, ¿y nosotros? Cuando vemos el enemigo, cuando vemos que está juntando en contra del pueblo de Dios, en contra de aquellos que se llaman por el nombre de Dios, ¿seremos nosotros firmes? ¿Recordamos las promesas de Dios? ¿O solamente lo cantamos porque es 2:49 en el himnario y solamente cantamos porque es un canto lindo? ¿O creemos eso? Sigue diciendo el versículo 8. Hablando de Saúl, y él esperó, esta parte yo creo que conocemos algunos. ¿Cuántos días? 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Ahora noten bien, yo quiero que noten algunos de los detalles aquí. ¿Quién lo había dicho? Samuel. Ok, recuérdase eso por un segundo. Dice, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo, ¿qué comenzó a hacer? Se iba desapareciendo poco a poco, dejando el rey de Israel solito. ¿Y cómo quedó el rey? El rey quedó diciendo, no, yo soy rey de Israel y que se vayan toditos, yo voy a ser fiel a Dios. ¿Cómo quedó el rey? ¿Ah? Porque hablamos de los soldados, hablamos del pueblo, ahora hablamos del rey. Aunque no quedó solo, pero se iban poco a poco. ¿No? Dice aquí, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo? Y ofreció el holocausto. Yo te pregunto, Saúl, ¿era un sacerdote? ¿No era sacerdote? ¿Era profeta? Entonces, ¿qué tenía él el derecho de ofrecer ese sacrificio? Él no tenía ningún derecho. Pero Samuel le dijo en 7 días y no llegó. ¿Tenía el derecho? Dice cuando él, y es tan triste como la Biblia lo relata, porque acabamos con la precesión, hacer algo que no es nuestro deber hacer, y en el momento que terminamos de hacerlo, mira lo que dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí ahora viene ¿quién? Aquí viene Samuel. No por casualidad. Y sabe que Dios tenía un propósito en esto. No hay casualidades acá. Algo que debemos aprender. Samuel no llegó a tiempo, no por ups, no por casualidad, no porque Samuel era irresponsable, no era eso. Y que practicaba llegar tarde a los lugares porque los compromisos con Dios él lo tenía por liviano. No era eso. Vamos a ver qué era. Pero dice aquí, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Por fin, ya llegó Samuel, qué bueno. Entonces Samuel dijo, aquí está la lectura bíblica, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ahora, ¿por qué Saúl hizo lo que hizo? Aquí lo dice. Porque vi que el pueblo, ¿qué me hacía el pueblo? Se le iba. Y tú no venías dentro del plazo señalado, casi ya culpando a Samuel, ¿no? ¿Recuerdan las palabras de Adán y Eva? La mujer que tú me diste.
como quitarme la culpa, porque ya sabía que era culpable, ¿no?, de hacer algo que no tenía que hacer. Sigue diciendo, y que los filisteos estaban reunidos, ya se estaban juntando, ya venían en contra de mí, y los míos se iban, y ellos se venían más organizados, más en número, más fuertes en contra de mí. Yo tuve que hacer algo. ¿Qué podía hacer yo? Bueno, tú sabes lo que Saúl podía hacer. Podía cumplir con la palabra de Dios. Eso sí podía hacer. Él podía hacer caso. Mira lo que dice acá. Dice, me dije, ahora descenderán los filisteos, Saúl, ¿verdad?, contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Aquí se está justificando, ¿no ves? Él dice, ya yo veía que se venían en contra de mí y todavía no había como hecho los sacrificios a Jehová. Nadie lo había hecho. Por lo tanto yo dije, wow, pero antes de la guerra déjame tomar los sacrificios y ofrecerlo a Dios para tener su favor. Pero lo que no había meditado Saúl, y quizás muchas veces no pensamos nosotros, es que nosotros meditamos cómo creemos que deben ser las cosas, como yo pienso, pero no tomamos las palabras de Dios literal. No lo tomas las instrucciones de Dios para cumplirlo así como Él lo ha dicho, sino que pues yo vi esto, entonces yo pensé en mi mente, pues sería bueno hacer lo otro. ¿Sí? Dice aquí, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente, perdón, esto fue la lectura bíblica, locamente has hecho, no, dice aquí, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Ahora yo tengo una pregunta, ¿quién se lo dijo a Saúl? Samuel. Pero aquí se presenta que era como palabra de ¿quién? Mandamiento de Dios. Noten bien, porque Samuel es profeta de Dios, y él viene y da instrucción, pero no son palabras de él. Las palabras que le había tomado Samuel para instruir a Saúl no eran sus palabras, no eran sus ideas. Era la expresión inspirada divina de Dios y instrucción al rey de Israel. Sigue diciendo, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo hubiese confirmado si había cumplido con la palabra de Dios. Otra vez, como dijimos en la escuela sabática, las promesas de Dios, todas las promesas son condicionales. Tenía que cumplir acá. ¿Cumplir con qué? El mandamiento de Dios. Sigue diciendo así. Mas ahora tu reino no será ¿qué? Cambió. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí en la Biblia Estudio da unos comentarios muy interesantes. Había mucho más, pero no puse mucho por el tiempo. Pero este aquí comentario sobre de inspiración sobre estos versículos lo encontramos en The Youth Instructor, que yo entiendo que no, si me corrigen si estoy mal, en español no aparecen esos artículos.
¿verdad? El instructor de la juventud. Pero aquí da la fecha, el 17 de noviembre de 1898. Dios tenía un propósito. Mira lo que dice: a detenerse a Samuel. ¿Quién lo detuvo a Samuel? A detenerse a Samuel, el propósito de Dios era, mira, tenía un propósito, no era por casualidad, que se revelara el corazón de Saúl a fin de que otros pudieran saber cómo procedería en una emergencia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Era una prueba. Bueno, vamos por acá. Se trataba de una situación que lo ponía ¿en qué? A Saúl. Pero Saúl no obedeció órdenes que el profeta de Dios había levantado, Dios había levantado para que anunciara a Saúl. Hermanos, Dios nos ha hablado a nosotros como iglesia. Tenemos los profetas y nos ha enviado profetiza. ¿Me estás escuchando? ¿Tenemos instrucciones como iglesia? ¿Qué me dicen? ¿Como iglesia tenemos instrucciones? ¿Cómo hacer las cosas? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que tenemos instrucciones y de ninguna manera yo debo estar inventando. Si hacemos algo como iglesia o como ministro o como iglesia o como creyente, no hay que estar inventando. No hay que inventando nada. Mira, aquí hay bastantes instrucciones. Acá, mira. Aquí hay instrucciones. Y Dios lo ha dado para que nosotros, cuando necesitamos a cualquier aspecto de nuestra vida, queremos confrontar y poner en orden, no hay que estar adivinando, porque tenemos instrucción. Pensó que no importaba quién o en qué forma se aproximara a Dios, y lleno de energía y complacencia propia, se adelantó para ejercer el oficio sagrado. Dijo, bueno, Samuel cualquiera como otro. Yo soy el rey. Cualquiera lo hace. Samuel es un hombre. Y es verdad, Samuel era un hombre. No era el hijo de Dios, era un hombre. Pero era apartado, era consagrado a la causa. Recuerda la historia de Samuel, ¿verdad? Se recuerda cómo Dios obró a través de Samuel allí en lo que era la casa de Dios. Se recuerda Elí. Se recuerdan los hijos. Según lo que era el linaje, Elí y sus hijos deberían servir a Dios allí en el santuario. Pero al fin, ¿quién terminó sirviendo a Dios? ¿Y eso por qué? Es más, miramos hasta los linajes. Hablamos de tribus, de levitas, ¿verdad? De Samuel, ¿era de los levitas? No. Bueno, sigue aquí. Muy interesante la cita. Si usted tiene la Biblia de estudio, úsalo, mis hermanos. Allí hay más citas y quisiera que abundara un poquito más. Muy interesante lo que encontramos. Dice, el Señor tiene sus instrumentos señalados. Allí saqué el título del sermón. Y si estos no son, ¿qué? Distinguidos y ¿qué más? Respetados por lo que se ocupan de la obra de Dios, lo que trabajan en la obra, lo que son siervos. Si los hombres que sienten libres para
desdeñar los requisitos de Dios, no se le debe conservar en puestos de confianza. Es decir, y vamos a ver dónde estoy yendo con esto en unos minutos. Es decir, que Saúl demostró que él no debería estar ahí a través de la prueba. Era el plan de Dios a demostrar a todos. ¿Por qué? Porque Dios dejó instrucciones claras con Samuel y no se había seguido. Ahora, nosotros otra vez, lo traigo al día de hoy, tenemos instrucciones. Pero si nosotros como liderazgo o como siervos aquí en tu iglesia no podemos seguir esos planes, pues simplemente no debemos estar donde estamos. Dice, hablando de estos acá, mira cómo termina la cita. Dice, ¿cómo dice? No escucharían el consejo ni las órdenes de Dios por medio de sus instrumentos señalados. Es decir, no hacen caso a la Biblia, no hacen caso al espíritu de profecía, no toman, ¿verdad?, lo que es divinamente inspirado como instrucción. Y mejor dicen, yo creo que debo hacer esto, yo creo que debemos hacer de esta manera, yo creo que esto me gusta y esto no me gusta, pero no dicen, así dice Jehová. No se dice, así dice la palabra de Dios, o así dice inspiración. Ahora usted sabe, por las últimas semanas hemos tocado un poquito sobre lo que es los puestos de avanzadas, pero hablamos y entramos a los sanatorios. Y quiero ser un ejemplo de lo que estamos diciendo aquí. Pero termino con esta última lecturas para dar un último ejemplo sobre Samuel, antes que entramos de los sanatorios. Ahora el capítulo 15 da otra situación donde dice aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Él iba a hacer algo, él quería lograr un propósito. Dios es sabio, Dios sabe lo que él hace. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Dios quería cumplir, tenía un propósito de cumplir y quería usar a Samuel y su pueblo para cumplir ese propósito. Dice el versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. ¿Qué es todo lo que tiene? ¿Cuánto es todo lo que tiene? Y note, de él mata a hombres, ¿cuántos? Niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y... Ahora, a nosotros escuchar eso decimos, bueno, pero eso no puede estar correcto. Eso no escucha como... Y para mí, yo entiendo que no está bien. Por lo tanto, nosotros actuar de una manera de decir, bueno, es que eso quizás fuera mejor así, y lo hacemos de otra manera. Es más, mira lo que hizo el pueblo de Dios. Dice, más el pueblo tomó, ¿de qué? Ovejas, vacas, las primicias, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios. ¿En dónde? Oh, ¿hacer sacrificios de Dios es bueno? Sí, cuando Él lo pide. De la manera que Él pide, cuando Él lo pide. Pero ¿qué le pidió con estas cosas? Las vacas, las ovejas. ¿Qué le pidió que hiciera con esos? Pero tratamos de mirar las instrucciones de Dios y decir, no, pero hicimos algo bueno por ti. Porque te queremos agradar, o sea, desobedecemos a Dios, pero es porque te queremos agradar. Es casi que lo mismo que hizo Caín. Caín dijo, no, yo traje una ofrenda de los frutos. ¿Tú traes ofrenda para qué? ¿Para agradar a Dios? ¿Sí o no? ¿Por eso trae ofrenda?
Y entiendo con ese propósito trae la ofrenda, pero la pregunta es, ¿agrada a Dios cuando trae lo que no Él pide? Lo que Él no pide. Él había pedido ¿qué? En el caso de Caín y Abel. Entonces ellos se pararon, mas no hablamos qué hicieron con el rey, porque se les había mandado que matara al rey también. Y trajeron el rey guardadito ahí, sano y todo. Y llega Samuel y dice, ¿qué pasó aquí? Yo escucho animales. Todo esto que pasó, se le había mandado a destruir todo. Sigue diciendo, y Samuel dijo, mira lo que dice, ¿se complace Jehová tanto en qué? Y en víctimas como en que se, ¿qué? Obedezca las palabras de Jehová. Una pregunta. ¿Se complace Jehová que quebrantaste su mandamiento, no hiciste caso a su instrucción para hacer lo que tú piensas agrada a Dios? ¿Verdad que no? Es claro decirlo de Samuel. Es muy diferente cuando nos aplicamos a nosotros. Porque yo creo que nosotros estamos acostumbrados a tratar de hacer eso siempre. Dice, yo sé que Dios dice, pero bueno, es que la situación... Y allí comenzamos a meditar y calcular en nuestra mente. No, es que... Y hacer excusas también. Es que Dios es así. Los atributos de Dios son pacientes, son gracia, misericordia. Yo creo que Él aceptaría esto cuando no ha sido la instrucción de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Me escucharon? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la ¿qué? Pues anteriormente los versículos estaban diciendo que ellos estaban comiendo hasta con sangre, que se le había mandado a Israel que no hiciera. Consejos sobre la salud. Este libro, esta cita también lo saqué del manual médico misionero de algunos de los hermanos tienen. Dice aquí, hemos perdido muchas ventajas por no comprender la necesidad de cambiar nuestros planes concernientes a la ubicación de nuestros sanatorios. Mira la instrucción. Es la voluntad de Dios que estas instituciones se establezcan ¿dónde? Lejos de la ciudad. Ahora mira lo que sucede acá. Deberían estar ¿dónde? ¿Eso está claro? O, tanto como lo lee, ¿queda claro? ¿Queda claro? ¿O hay pregunta? ¿O hay medida de bueno, quizás en esta situación? ¿O cómo es? Debería estar en el campo y sus alrededores ser tan agradables como sean posibles. Ahora noten bien. Aquí llevo un libro. Se llama dos libros acá juntos. La colección de Paulson. Y también tiene la colección Cres, los dos aquí juntos. Yo entiendo que la colección Paulson nunca ha sido traducido en español. Pero el doctor David Paulson era uno de los médicos que apoyaba el doctor Kellogg's. Y estaba muy de acuerdo con él. Allí en la vigilia le voy a compartir un poquito más del doctor David Paulson.
Pero unos datos interesantes. Aquí en la The Paulson Collection, los médicos en los tiempos de Kellogg's y la hermana White estaban en peligro. Porque el doctor Kellogg's era un hombre de mucha influencia. Y tenía mucha influencia sobre los médicos. Allí tenemos, no traje el otro, pero pues tiene la colección Kress, otro médico. La hermana White escribió a estos médicos, David Paulson, el doctor Kress, para amonestarles sobre los peligros que estaba trayendo Kellogg's. ¿Ok? Ahora, aquí en esta colección de escritos, encontramos que dice, en una carta que escribí al doctor Kellogg's, que tenía la fecha del 28 de octubre de 1903, hablé de este asunto de la siguiente manera. Repetidas ocasiones se me ha mostrado que en muchos casos ha trabajado en la mente ¿para qué? La confianza ¿en qué? ¿Qué estaba haciendo Kellogg's? Sigue diciendo, la levadura maligna que ha puesto en estas mentes ha destruido su fe en los principios de la verdad. ¿Y dónde más? Y lo destruía para él y para aquellos que escuchaban lo que él decía. Muy bien. Vemos la obra que estaba haciendo Kellogg's. Kellogg's no hacía caso a la instrucción, a los consejos de Dios para él, para la obra que él hacía y para él. Por lo tanto, va a haber consecuencias. ¿Tú crees? Va a haber consecuencias, porque si no hace caso a lo que dice inspiración y lo que el profeta o la profetisa había dicho que debía ser o no ser, y solamente hace caso a lo que yo creo que es bueno, va a tener consecuencias. ¿Tú crees? ¿Me siguen? Dice, una otra vez usted ha contado a otros que una vez te envié un testimonio reprochándole por erigir un edificio grande en Chicago. Mira bien, ella le escribió y dijo, usted está haciendo un mal, no debe ser esto. A erigir un edificio grande en Chicago, antes de que ¿qué? Se construyera el edificio de ese tipo ahí. Oh, es que es interesante cómo Dios es soberano, es sabio y sabe todo. Y se le escribió antes de los mismos planes de cumplir tal obra. Le escribió reprochando, diciendo, no debería hacer eso. Y Kellogg's dice, ¿por qué tú me excusas? Yo no he hecho nada. ¿Ah? Dice, en las visiones que tuvo ella, visiones de la noche, se me presentó una vista de un gran edificio. Lo interesante, no puse todos aquí, pero un poco más adelante, nunca se hizo. Gloria a Dios. No, nunca se hizo, nunca se levantó ese edificio, pero sí se había encontrado los planes de que ella hablaba. Porque de repente comenzaron a negar, no, ¿de qué ella habla? Nunca había planes. No, sí había planes. Ahora yo te pregunto, estos planes aquí que se habla de un gran edificio en Chicago para hacer la obra, que Kellogg solamente le interesaba la obra médica, en el medio de Chicago, ¿fuera dentro de los planes de Dios si ellos lo hubiesen levantado? Escúcheme, mis hermanos, era para hacer obra médico misionero dentro del medio de la ciudad, muy necesidad, Chicago, una parte muy pobre. ¿Fuera bueno?
¿Es la voluntad de Dios? ¿Se debería hacer? Dime sí o no. ¿Se debería hacerlo? Estoy muy feliz que están claros, porque las instrucciones de Dios son sabios. ¿Ah? Parecía que fuera bueno si nosotros meditamos nosotros mismos, decimos, no, eso fuera una buena obra que hacer, ¿verdad? Pero Dios había instruido que no. Ahora, más ejemplos acá. Mira lo que dice. Hay otros aquí. Le enseñé el librito que se llama Paulson Collection, ¿verdad? La colección del doctor David Paulson. David Paulson, el médico que era amiguito con Kellogg's, escribió este librito. Y pues es muy interesante, es como un libro hablando de la experiencia que él tuvo en las obras que, ¿verdad?, se dedicó. Vemos las referencias de historia. Bueno, interesante. Ese libro, la página 27 dice: durante todos esos primeros años en Battle Creek, el doctor Kellogg había estado interesado en el trabajo útil para la humanidad en Chicago. Esto es interesante también. Hay otra cita que va muy bien con esto, pero no lo puse porque quiero usarlos en una línea que voy a presentar en la vigilia. Pero la hermana White había dicho al doctor Kellogg: mira, nosotros no tenemos la tarea de hacer una obra como el Salvation Army. A nosotros no se ha llamado a hacer esa obra. Pero dice, no es que lo que hace el Salvation Army es malo, y dejarlos a ellos hacer lo que hacen, pero a nosotros no se nos ha llamado a hacer esa obra que hace el Salvation Army. ¿Por qué? Porque Kellogg quería hacer una obra muy semejante al Salvation Army y de otros dentro de las ciudades. Quería poner varias diferentes proyectos en las ciudades. Dice, pensó que no deberíamos contentarnos con tener simplemente una especie de un sanatorio celestial aquí en Battle Creek, o sea, el ambiente celestial de sanatorio, el sanatorio más renombre, ¿verdad?, en Battle Creek, sino que deberíamos compartir algunas de nuestras grandes oportunidades con los pobres. ¿Quiénes? Los pobres de Chicago. Eso se escucha muy bien. Ayudar a los pobres en la ciudad. ¿Fuera algo malo? Parece algo bueno, ¿no? Pero cuando Dios está hablando de levantar la obra de sanatorio, la obra médica misionera y escuelas de entrenamiento, te pregunto, bueno, lo dejo la pregunta para ahorita. Y durante algunos años se llevó a cabo, ¿qué? ¿Se da cuenta? Dios estaba en acuerdo con esta obra que leemos acá. ¿Qué me dicen? Dice el doctor David Paulson. Ajá. Bueno, pero dice aquí, recuerda aquí, esto es el doctor David Paulson diciendo se llevó una gran obra, según David Paulson, según doctor Kellogg, ¿verdad? Según ellos, se hizo una gran obra dentro de la ciudad, ayudando a los pobres. Y vamos a ver qué hicieron. A ver, dice, y estos son ejemplos. En nuestras escuelas de ¿qué? Formación en Wabash Avenue, recordó un caso interesante en una, bueno, no voy a leer todo aquí, pero mi punto era esto. La escuela de entrenamiento, así lo dice en inglés. La traducción me dio escuela de información, de formación. Escuela de entrenamiento debemos establecer en medio de la ciudad. ¿Cuáles son las instituciones que debe hacer fuera de la ciudad? A ver. Sanatorios, ¿cuál es otro? ¿Qué? Imprenta, casa publicadora, ok. ¿Y qué más? Y escuelas de entrenamiento.
¿Esto es dentro del plan de Dios? Le pregunto. ¿Esto aquí, en el medio de Chicago? ¿La escuela de entrenamiento? ¿De formación? Sin embargo, no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo sus malvados designios, ¿ok? Aquí está hablando aquí había una jovencita que querían agredar y querían forzarla, que tenía que tomar, estos hombres, arrastrarla a la fuerza de un salón y obligarla a tragar un poco de whisky, ¿ok? Muy malo, estaba en la ciudad, le querían forzar. Sin embargo, no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo sus malvados diseños porque ella logró separarse de ellos y llegó al edificio de nuestra, ¿qué? Escuela de entrenamiento. ¿Dónde estaba eso? Usted ve. Ahora dice, no, pero es que pues ayudó a la mujer. Gloria a Dios. Como quiera, aunque el hombre hace lo malo, Dios obra también. Cuando somos desobedientes, pero no quiere decir que hicimos lo correcto. Sigue diciendo, y voy terminando por acá. ¿Ya están cansados? Está calentito aquí, ¿verdad? Después de un tiempo, abrimos, ¿qué? El sanatorio Branch en el lado sur de Chicago. ¿Ahora qué hicieron? Escuela de entrenamiento, sanatorio. Y el punto de vista era de Kellogg's y de David Paulson. David Paulson, que cuando salía Kellogg's del sanatorio Battle Creek, lo dejaba David Paulson encargado como médico a dirigir el sanatorio Battle Creek. Tenía bastante confianza. Luego comienza David Paulson con algunos de los estudiantes de Battle Creek, se los lleva a Chicago a establecer esta obra. Comienzan una escuela de entrenamiento, luego levantan lo que es un sanatorio. Todo para ayudar a los pobres, para llevar el mensaje a una ciudad necesitada, que todos son metas muy buenos, pero es mejor cuando lo hacemos a través de los consejos inspirados. No es que no debemos ir a la ciudad a hacer una obra. No, eso sí, pero a través del patrón bíblico. ¿Sabe que me inspiró cuando yo era jovencito? Le iba a traer, lo hubiese traído. Me inspiró cuando yo era jovencito una historia de un evangelista pentecostal. Pues era un malvado, era un gángster en Nueva York y era un conocido de mi papá. Se llamaba Nicky Cruz, no sé si conocen a Nicky Cruz. Y él, después que se había convertido, trabajó muy cerca con, no sé cómo decirles, como no son sanatorios, pero tenían los evangélicos, tenían como casas en las ciudades donde ayudaban drogadictos, ¿verdad? A superar la necesidad de casas de detox, por decirlo así, ¿verdad? Ok, y luego llevarle el evangelio, pero en las ciudades. Y cuando yo era más joven, yo aspiraba con ese plan. Me encantaba ir a los alcohólicos o poder llevarlos a un lugar donde podía recuperarse, donde podía encontrar. Pero entonces choco aquí con los planes de Dios. Y digo, es que Dios es sabio. Dios sabe mejor. Una persona en esa condición, ¿tú crees que le aprovecha mucho mejor llevarlo de ese ambiente donde no tienen ningún no tienen ningún valor a sí mismo, en esa ciudad donde se sienten lo bajo de lo bajo, y llevarlo a un lugar amplio del campo donde hay aire libre y puro, donde puede ver la naturaleza? Yo dije, no, es que Dios es sabio.
Dios sabe lo que hace. Me gustó el plan de Nicky, pero... Dice aquí que abrieron el sanatorio Branch al lado sur de Chicago, que había estado cerrado por algún tiempo. Y la señora Paulson, la esposa, le había ayudado bastante con los pacientes. Ahí trabajaron juntos. Hay una buena historia con el doctor David Paulson. Le van a ver más adelante en este mes, pero es una buena historia. Dice, mientras tanto, el sanatorio de Battle Creek, ¿qué le pasó al sanatorio? ¿Y usted se recuerda por qué? ¿Se recuerda por qué? Era las creencias que estaba trayendo Kellogg's, ¿verdad? Y por no hacer caso a las instrucciones de inspiración. Iba por un camino, Dios lo estuvo aconsejando. Mira, el doctor Kellogg's era realmente como un quinto hijo de Jaime el N.G. de White. Él se crió en la casa de White. Él estudió como si fueran hermanos, Edson y Willie. Los otros dos murieron, ¿verdad? Los otros dos hijos. Todo este tiempo que Kellogg's comienza con incorporar sus creencias por mirar las prácticas del este, de cómo practicar el arte de sanar al este, y comenzaron a infiltrarse las enseñanzas espirituales y mezclarlo con el evangelio. Las enseñanzas espirituales. Bueno, lo lindo que Kellogg's quería establecer su sanatorio, escuelas separados de iglesias. Dice, no, esto es sanatorio, iglesias son ellos allá, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Eso es el plan de Dios? ¿Trabajar así? Ya, están bien educados. Bueno, dice aquí que ya cuando comenzó, cuando había encendido el sanatorio de Battle Creek, dejaron de ayudarnos económicamente. Es decir, que pues el esfuerzo era un esfuerzo muy unido, ¿verdad? Ellos dependían de la ayuda del sanatorio de Battle Creek. Hasta ese momento nos había ayudado y cooperado con nosotros, pero después de diciendo nos notificaron que no podían darnos más ayuda. Voy terminando por acá. Y esta cita lo presento aquí para glorificar a nuestro Dios. Dios da testimonios, Dios da consejos. Dios es paciente, es amor, es misericordia. Todos atributos de Dios. También es justicia, ¿verdad? Pero cuando las cosas van por mal camino, Dios no solamente viene y dice, lo hiciste mal, boom, se acabó. Sino que como leímos en la escuela sabática de Jeremías capítulo 25, encontramos que Dios mandó sus siervos los profetas vez tras vez, y en este caso inspiración había llamado vez tras vez a Kellogg's, pero también a David Paulson. Ahora yo entiendo que David Paulson entendió algo del consejo, porque mira lo que leemos acá para terminar. Cuando el doctor Paulson me mostró el lugar que había sido, ¿qué había sido? Asegurado para el trabajo de ¿qué? Sanatorio, ¿dónde? En Hinesdale, dice, me sentí muy complacido, pues este lugar respondía a los que me había dado, a los lugares que obtendría nuestro pueblo para trabajos de sanatorio fuera de ¿qué? ¿Entendiste algo? Cuando ahora se le presenta el doctor Paulson a la hermana White, mira, hemos logrado conseguir este lugar. Ella dice, ahora eso sí me agradó, porque cabe dentro de los planes de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero el asunto es que realmente aquí vemos que David Paulson ha podido captar
lo que inspiración le estuvo señalando a tanto al pueblo completo, no solamente a él. Entonces, Kellogg's seguía un camino, pero la hermana White amonestaba a aquellos que estaban asociados con Kellogg's, como David Paulson, como el Dr. Kress, como Lady Jones, como el Eje Wagner, como muchos otros que estaban asociados con él. Y a él también, al mismo Kellogg's, había amonestado. Por terminar, aquí puse lo que es una foto de lo que era Hinesdale Sanitarium, pero me gustó, me encantó, quedé a gusto, ¿verdad?, en mi corazón a mirar esta historia, que al final se tomó un cambio en la táctica de no hacer la escuela de entrenamiento en la ciudad, de no hacer el sanatorio en la ciudad, sino que cumplir lo que era la voluntad de Dios, hacer el sanatorio fuera en la ciudad. Hay una gran historia cómo se logró esto. El doctor Paulson no tenía ningún recursos, no tenía ningún dinero para comprar esa propiedad, ni por un depósito, ni nada, sino que un hermano vino y dijo: mira, yo lo voy a comprar y te lo voy a dar a pagos por 20 años. Y los pagos eran muy mínimos y se pudo lograr. No era gratis, no era gratis. No solamente se le regaló, dijo: toma, para ti. No. Se le había, ¿verdad? El esfuerzo, sí lo compraron, pero sí le dijeron: bueno, vamos a ponerlo de una manera que usted poder pagarlo, ¿verdad? Así que gloria a nuestro Dios. Yo quisiera que nosotros, a través del estudio de esta mañana, la palabra de Dios, podemos meditar tanto como Saúl, como Samuel, como profeta, como siervo de Dios. Sus palabras son inspiradas, como el Espíritu profecía. Nosotros hoy, en estos últimos días, tenemos muchos intereses en las cosas, en las instituciones y las cosas de Dios que nos aconseja hacer justamente ahora. Y debemos tener el interés en estas cosas. Son importantes, son aconsejables que nosotros levantamos instituciones, que obremos y servimos en estas instituciones para la obra de Dios, para glorificar a nuestro Dios. Pero tengamos mucho cuidado de hacerlo todo según el patrón que se nos aconseja por inspiración, tanto como la Biblia como el Espíritu de profecía. Nos acercamos más que nunca a las instrucciones inspiradas, mis hermanos, que nos puede dar el patrón, no lo que pensamos. A veces cosas que pensamos son buenos, no son buenos en sí, o son buenos en sí, pero porque no es la instrucción. Podemos meditar: mira, es que pues yo pienso aquí en esta ciudad que necesita tanto ayuda, podemos establecer algo ahí, pero no está dentro del plan de Dios. ¿Quién puede mirar y decir las metas de David Paulson y Kellogg's eran malos? No, las metas no eran malas, pero no era siguiendo el patrón divino y las instrucciones. Dios nos ayude, mis hermanos, en estos últimos días. Todavía tenemos que vivir varias cosas. Todavía hay tiempo y misericordia de obrar. Todavía, mis hermanos, todavía hay tiempo de misericordia. ¿Hasta cuándo? No sabemos, pero lo hay en este momento, yo creo, ¿verdad? Entonces, mientras hay ese tiempo, tenemos que seguir la meta y lograr el propósito, pero a través de las instrucciones. Vamos a cantar, mis hermanos. Iba a mencionar, ok. Ok, eso es uno de esos que viene por ahí, que vamos a abundar un poquito más. Pero hemos hablado ya, mencionamos por lo menos un poquito, pero nos toca definirlo, ¿verdad? Con toda la información. Usted lo mencionaste, hermano.
restaurantes en las ciudades. Así no dice que debemos tener. Además, lo conté a un amigo, un hermano que habló del restaurante que tenía su familia. ¿Y dónde lo tenía? ¿Se recuerdan? En un pueblo retirado. ¿Cómo le fue? ¿No se recuerdan la historia? Le fue muy bien a los otros amigos que había levantado últimamente, pero ellos no lo pusieron retirado, ¿verdad? Ellos lo pusieron en un centro, ¿verdad? Los restaurantes, ¿cuál es la meta? Ya que tocaste, yo sé que vamos atrasados, pero yo tengo que ir también, yo tengo un lugar de ir. Pero, ¿cuál es el propósito de los restaurantes otra vez? Higiénicos. Son misiones de evangelismo, son puestos de evangelismo. Sí, ¿tiene el propósito de solamente ganar dinero? ¿De hacer un negocio y lucrarnos todos de eso? O sea, algunas cosas naturalmente traen algunos beneficios, pero el propósito ya es otra cosa, ¿verdad? Pero vamos a seguir en ese punto. Yo espero este mes podemos tocar, ¿verdad?, ese asunto. Oremos para terminar. Querido Dios, damos las gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu paciencia con tu pueblo. Gracias, Señor, por enviar siervos y siervas, por instruir a través de ellos, por inspirarlos, Señor, tanto los profetas como en la Biblia como la sierva de Dios en estos últimos días. Y gracias por aconsejarnos como iglesia. Gracias, Señor, por esas cosas que están escritos, que por tanto tiempo hombres hasta han dado su vida para proteger estos escritos sagrados, Señor. Cientos, miles de personas han dado su vida para mantener esas palabras. Pedimos, Señor, que podemos ser muy agradecidos por esos escritos, que podemos tenerlos como tesorero, como oro, que pueden ser tesoros en nuestras casas, esas palabras inspiradas. Pedimos, Señor, que podamos seguir los patrones e instrucciones bíblicas y aconsejadas en espíritu de profecía. Que nos puedas conducir como iglesia y como pueblo, Señor, a cómo trabajar en tu viña. Hay una gran obra que hacer en el mundo. Una obra en todas las partes, en las aldeas, en los campos y en la ciudad también. Pero no somos tan sabios a veces cuando no tomamos los consejos cómo hacerlo. Pedimos, Señor, que podamos obrar según tu plan y que podamos ponerlos por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la visión de cómo seguir esas instrucciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.